¿Y esto qué nos favorece? Bueno, pues nos da algunas ventajas. La primera ventaja la tenemos en el dinero. Por primera vez, desde hace muchísimos años, el dinero nos hace ganar dinero. Es decir, hasta hace poquito, hasta principios del año 2022, tener el dinero en un depósito daba rentabilidad cero o negativa, ¿no? El tipo de depósito del Banco Central Europeo un día, es decir, a cuánto remuneraba el dinero el Banco Central Europeo a los bancos que dejaban su dinero depositado en él, a finales del año 2021 estaba en el menos 0,50% y ahora está en el 3%. Eso da pie a que podamos obtener rentabilidades en cuentas remuneradas y en depósitos. Y es lo que nos encontramos. Hoy nos encontramos con que el dinero, es decir, el tener dinero esperando, nos genera algún tipo de interés, nos genera alguna ganancia, ¿no? Lógicamente, el dinero a la vista pues toma como referencia el depósito del Banco Central Europeo. Lo que va a hacer un banco para garantizar y asegurar y podernos ofrecer esa rentabilidad es invertir en el mismo plazo. En el caso de las cuentas, el plazo es a un día, porque el dinero lo puedes retirar mañana y se va a quedar con un margen, ¿no? En el caso de los depósitos, de las cuentas remuneradas, ahora empezamos a encontrar cuentas que remuneran al 1 o al 1,5% la que más el dinero que tengas, los saldos que tengas. Muchos siguen sin remunerar, pero algunos ya lo hacen. Y en depósitos a corto plazo, a menos de un año, nos encontramos ya rentabilidades al 2%. Sin embargo, el depósito a un día del Banco Central Europeo está en el 3%, y las letras del Tesoro, estamos viendo aquí las distintas subastas que ha habido y a cuánto nos está pagando el Estado por prestarle dinero a 3, 6, 9 y 12 meses, ¿no? Por ejemplo, si vemos a 12 meses, nos estamos fijando cómo los tipos cada vez son más altos. ¿Qué alternativa tenemos a los bancos, a las cuentas remuneradas y depósitos a corto plazo? Pues tenemos fondos monetarios. Fondos monetarios que van a ofrecernos además una ventaja adicional frente a las letras del Tesoro. Porque adquirir una letra del Tesoro directamente en el Tesoro no está exenta de tener que abonar una comisión. Al final hay un coste de compraventa que hay que abonar y después ahí puede haber algún coste de custodia, ¿no? Es decir, siempre va a haber un margen que perdamos. Si la letra se subastó al 3,04, el tipo de interés de las letras es del 3%, no es lo que vamos a conseguir nosotros, ¿no? Sino que va a ser un poquito menos. Los fondos monetarios tienen unos costes en este sentido pues inferiores, ¿no? Van a invertir al final en activos de estas clases, van a invertir en depósitos a un día, o van a invertir en letras del Tesoro a 12 meses, 9 meses, 6 meses o 3 meses, ¿no? ¿Cuál es la ventaja? Que a medida tienen en cartera varios vencimientos y a medida que van venciendo unos, renuevan con otras. ¿Y qué sucede cuando vivimos una etapa de subidas de tipos de interés como la que tenemos ahora, todavía vigente y que estamos seguros de que va a continuar por lo menos hasta el mes de junio? Pues que a medida que van venciendo, van consiguiendo un mejor tipo de interés y por lo tanto nos estamos aprovechando de las subidas de tipos. Eso, por tanto, nos hace que el dinero que está a la espera de ser gastado o ser invertido, pues la recomendación va a ser que espere en un tipo de fondo de esta categoría, un fondo monetario, a la espera de ser invertido. También el dinero que podamos estar pensando que forma parte de nuestras inversiones y que por las circunstancias ahora mismo reduzcamos la exposición a determinados mercados, también vamos a utilizar fondos de este tipo o fondos de bonos de interés flotante, que también se aprovechan de las subidas de tipos de interés. Un bono de interés flotante es un bono cuyo interés es pues, parecido a las hipotecas variables, ¿no? Te dice, bueno, pues el tipo va a ser el Euribor más un 0,2%, o va a ser el tipo oficial del dinero más un 0,5%. ¿Qué pasa? Que a medida que sube el tipo de interés, pues que suben los tipos de interés oficiales, pues ajustan esos tipos de interés y esos bonos de interés flotante, esas notas de interés flotante, pues mejoran todavía el rendimiento. Y después vamos a entrar en otro terreno, ¿no? En la renta fija, que va orientada a otros plazos, a medio y largo plazo.
Y voy a empezar por explicar una cosa, y es esta afirmación que hacemos aquí. La renta fija es fija. Esto es algo que me gustaría que quedase calado. Ya sé que vende muchísimo más el vender este titular diciendo que la renta fija no es fija, pero es que la renta fija sí es fija. Si es fija, si esperamos a vencimiento. ¿Qué consiste en la renta fija? Bueno, pues consiste en que nosotros le prestamos dinero a alguien, a una institución pública o a una institución privada, a una empresa, le prestamos un dinero bajo distintas fórmulas, bonos, obligaciones, letras, en fin, de lo que sea. Le prestamos una cantidad que se comprometen a devolvernos en un determinado plazo de tiempo y en el medio nos abonan un tipo de interés. ¿Vale? Y esa es la rentabilidad que vamos a obtener y eso es lo que nos van a pagar siempre y cuando cumplan con sus dos obligaciones, que son pagarnos los intereses y devolvernos el capital que le hemos prestado, el valor nominal de ese capital. ¿De acuerdo? Una vez que eso se pone en circulación, en el medio, nosotros podemos desprendernos de ello. Es decir, yo he invertido, pues le he prestado al Estado, imaginaos, le he prestado 100 euros con un plazo de vencimiento a dentro de 2 años y me han prometido un interés del 3%. Muy bien, yo voy a cobrar un 3% cada año y al final me van a devolver los 100 euros. Y he pagado 100, ¿vale? Pero en el medio, en esos 2 años, yo puedo sufrir variaciones en el precio. Es decir, si yo mañana me quisiera deshacer de este bono, ¿cuánto me van a dar por él? Y ahí es donde entra estas variaciones, ¿no? Estas diferencias de valoración que podemos encontrar en el camino entre el tiempo en el que dejamos el dinero hasta que lo recuperamos en un bono de renta fija, ¿no? Y para eso, pues me he buscado un ejemplo, ¿no? Vamos a imaginarnos un bono a 2 años, este bono que decía, que tiene un valor nominal y un precio de 100 euros. Valor nominal y precio son dos cosas distintas. Valor nominal es la cantidad que a mí me van a devolver al final de los 2 años. Es decir, este bono durante 2 años me va a dar cada año 3 euros de rendimiento y al vencimiento me van a devolver el nominal. Con lo cual, 106 euros, si sumo los 2 cupones de 6 euros de intereses más los 100 que me devuelven, son 106 euros. Si descuento los 100 que invertí, me van a dar 6 euros de ganancia. ¿Vale? Pero imaginaos que al día siguiente de yo adquirir este bono, resulta que suben los tipos de interés y el mismo Estado emite otro bono a 2 años también, esta vez al 4%. Claro, si yo lo adquiero, este bono, o lo adquiere alguien, se encuentra con que paga 100, el valor nominal son 100, y durante los 2 próximos años va a recibir estos 2 flujos de 4 euros cada año, 8% de intereses, y al vencimiento le devuelven un nominal de 100 euros, con lo cual 108 percibidos durante todo el tiempo, menos 100 invertidos, ganó 8 euros. ¿Vale? Pues fijaos, vamos a suponer que en este momento yo tengo que deshacerme de mi bono. Quiero vender mi bono, el que yo tenía al 3%, para lo que sea, porque me quiero gastar el dinero, porque quiero invertir en otro o por el motivo que sea. Bueno, pues está claro que entre mi bono, que va a dar 6 euros de ganancia, y el bono nuevo, nadie va a querer mi bono, porque hay un bono en circulación que paga más, ¿verdad? Claro, y aquí hay cosas que yo no puedo cambiar. Yo no puedo cambiar el plazo, está escrito, viene definido en el bono que yo tengo, ni tampoco el tipo de interés que pagan. Ni siquiera puedo modificar el valor nominal. Este bono va a devolver al final 100 euros, exactamente los mismos que este. Solo que este paga 2 cupones de 4 euros cada uno y este 2 cupones de 3 euros cada uno. Nada de eso lo puedo cambiar. Lo que sí puedo cambiar es el precio. Puedo cambiar el precio, bajarlo en este caso, de forma que sea atractivo para un comprador y que en vez de comprar un nuevo bono, compre el mío. En este caso he decidido bajarlo a 98 y vamos a ver cómo salen las cuentas. Claro, el bono sigue siendo un bono a 2 años al 3%, con un valor nominal de 100, la cantidad que va a recibir como devolución son 100 euros, pero solamente va a pagar 98. Durante los 2 próximos años seguimos recibiendo lo mismo, 6 euros de intereses. Al vencimiento nos van a devolver exactamente lo mismo, los 100 euros que teníamos. En total nos devuelven 106 euros, pero como solamente hemos pagado 98, tenemos 8 euros de ganancia, los mismos que con el nuevo bono. Es por lo que cuando hay una subida de tipos de interés, los bonos en circulación se deprecian. ¿Para qué? Se deprecian si tú los quieres vender, porque vas a tener que venderlos a la baja si quieres que alguien te los compre. Ojo,
sería la inversa. Si al día siguiente los tipos de interés bajasen al 2%, mi bono tendría un mayor valor y podría venderlo a 102 para que tuviera un atractivo similar al nuevo bono al 2% y por lo tanto yo estaría ganando doblemente, estaría ganando por los intereses que van a pagar y por la subida del valor del bono. Espero que haya quedado entendido, si no, no tengo problemas en hacer una clase para explicar esto con más detenimiento y mejor. Bien, pues visto esto, nos encontramos con un año que venimos de fortísimas pérdidas debido a esas fuertes subidas de tipos de interés y nos encontramos pérdidas muy grandes en todas las clases de bonos durante el año 2022. Tanto fueron esas pérdidas que borraron todas las ganancias acumuladas en los 5 años anteriores. Si nos fijamos en cuál fue el resultado del último año y cuál era el resultado acumulado de los 5 últimos años, incluido este 2022, nos encontramos con que solo el 2022 barrió lo que se había ganado y más en los 5 años anteriores. Y bueno, a partir de aquí lo que tenemos es cómo obtenemos rendimiento con la renta fija, ¿no? Una forma lo tenemos por el cupón, por el pago de intereses y por la mejora del precio del bono en el mercado. Recordad, si yo pago por un bono 104 y ese bono pagando esos 104, aunque me devuelvan 100, a mí me va a dar una rentabilidad del 2%, pongamos el caso, al final a mí me va a dar esa rentabilidad cuando transcurra el tiempo, pase lo que pase en el medio. Es decir, es cuestión de tiempo que ese bono recupere aquella rentabilidad que tenía. Luego, por un lado tenemos el pago de intereses y por otro lado tenemos una mejora del precio del bono en el mercado que puede darse si los tipos de interés bajan o, en el caso de la deuda de las empresas, la rentabilidad, los ratios de morosidad mejoran, los rendimientos mejoran, etcétera, todo mejora. ¿De qué depende entonces que invertamos en renta fija? Bueno, pues nos vamos a fijar, para empezar, en que la rentabilidad que nos ofrezca esa renta fija esté por encima de la inflación que esperamos para ese periodo. Repito, si esperamos una media de inflación para los próximos 7 años del 3%, pues invertiremos cuando la rentabilidad que me dan los bonos al precio que tengo que pagar hoy por ellos me da más de un 3% de rendimiento. A partir de ese momento es interesante. Y por debajo de ese nivel no me resulta interesante invertir en renta fija porque estaría asegurando que pierdo dinero. Luego sería solamente cuestión de esperar. Eso por un lado. Y por otra parte también me puede interesar invertir en renta fija cuando prevea que hay una caída de los tipos de interés, porque eso va a hacer que mejore el precio de los bonos que están en circulación, que son los que yo estoy pagando ahora, y que por lo tanto acaben mejorando mi rentabilidad por esas dos vías. Bien, vamos a pasar esta diapositiva. Simplemente enseñaros que el resultado de los bonos de los gobiernos, además, de los bonos en el año 2022, que lo tenemos aquí representado en esta gráfica, pues según nos decía este titular en este artículo publicado por Financial Times a finales del año pasado, a principios de este año, este rendimiento ha sido el peor para los bonos desde 1871, desde hace 151 años. Simplemente ahí lo dejo. Y bueno, pues volvemos a eso de que la renta fija es fija y nos vamos a fijar en función de los distintos grados de crédito qué tasas de interés nos encontramos a 28 de febrero hoy en el mercado, por ejemplo, en el mercado de crédito. No en el mercado no en los bonos de los gobiernos, sino en el mercado de las empresas. Aquí, digamos que el tipo de interés no está tan relacionado con la variación de los bonos, aunque guarda relación con las subidas y bajadas de tipos de interés, pero aquí lo que importa también es la capacidad de pago o la solvencia que tenga el emisor. No es lo mismo prestarle dinero a un crápula, que anda siempre silbando o anda arruinado, que prestárselo a alguien que tiene una situación boyante, ¿no? Una economía boyante. Siempre le pediremos más al que tiene más riesgo y menos al que tiene menos riesgo. Y aquí están colocados por esos famosos ratings de las agencias de calificación crediticia, en este caso de Moody's,
que nos califican el crédito según determinados grados, ¿no? Hasta la Baa3 es lo que se conoce como grado de inversión, y el grado especulativo, que tiene más riesgo, está por debajo de ese nivel, de Ba1 en adelante. La máxima calificación, que es AAA, que sería el equivalente a la solvencia que tiene, por ejemplo, el gobierno de Alemania o el gobierno de los Estados Unidos, en el crédito de las empresas nos está ofreciendo a 28 de febrero una rentabilidad del 4,74. Todos los tramos de riesgo, todos sin excepción, hasta el de máxima calidad, están ofreciendo rentabilidades por encima de las que suponemos que va a ser la inflación. Insisto, es fácil que la inflación se mantenga alta durante un tiempo, pero cuando hablamos de tipos de interés de referencia, y en este caso nos referimos a emisiones que tienen una duración entre 6 y 8 años, nos encontramos con que todos los tramos dan rentabilidad positiva. Y todas las calidades, bonos del gobierno, bonos de empresas, todo, absolutamente todo, nos está dando rentabilidades por encima de la inflación. Otras cosas son los riesgos que podamos correr. En ese sentido, y hablando de los bonos de los gobiernos, bueno, pues no podemos compartir esta imagen, que es la imagen de lo que espera el mercado que van a hacer los tipos de interés. No la compartimos, pero sí creemos y estamos convencidos de una cosa, que no le queda mucha subida a los tipos de interés oficiales en Europa, que es lo que más nos interesa, porque es lo que tenemos más cerca y sería invertir en nuestra divisa, ni en Estados Unidos. Y si está cerca el techo, pues también estamos pendientes de que, bueno, si finalmente hay una recesión, todos sabemos cómo acabarán actuando los bancos centrales, que será bajando tipos de interés. Es decir, no creemos que sea inminente la bajada de tipos de interés, pero creemos que está más cerca de lo que estaba hace un año o hace unos meses. Y por lo tanto, creemos que invertir en bonos del gobierno es interesante. En función de hasta dónde han llegado los bonos del gobierno en el pasado y cuál ha sido la rentabilidad posterior en los 7 años siguientes para los bonos, por ejemplo, del Tesoro a 10 años, nos encontramos que cuando tenemos tipos de interés como los que tenemos ahora, entre el 4 y el 4,6%, la rentabilidad de invertir en renta fija en bonos del gobierno de los Estados Unidos de la máxima calidad, gracias al efecto del cupón que nos pagan y gracias al efecto de la bajada de los tipos de interés posterior, nos ha dado como rendimiento medio anual el 5,4%. Tomad nota de él porque es un rendimiento muy interesante que claramente supera la inflación. Es perfectamente traspolable a la situación en Europa, porque en Europa también estamos diciendo que los tipos van a acabar por encima del 4% y que por lo tanto nos vamos a encontrar con expectativas de rentabilidad muy elevada. De hecho, ya las tenemos, como veréis, ¿no? Otra cosa distinta es la renta fija privada en grado especulativo, el de las empresas de peor calidad, ¿vale? Lo que tenemos aquí en esta gráfica que estáis viendo es qué ha pasado con los ratios de morosidad cuando se han endurecido las condiciones de acceso a la financiación, como es ahora. Tipos altos, las empresas les cuesta más trabajo financiarse porque encuentran menos capacidad de financiación y más cara. Pues siempre en el pasado ha acabado disparando los ratios de morosidad. Ahora tenemos unas condiciones de crédito muy restringidas que han empeorado notablemente y sin embargo tenemos ratios de morosidad bajos. Por lo tanto, creemos que los ratios de morosidad de la deuda emitida por empresas de peor calidad, el high yield o los bonos de alta remuneración, va a sufrir y por lo tanto creemos que puede haber caídas de precio adicionales, más si acaba habiendo una recesión. Aquí vemos otra cuestión, es el diferencial, es decir, cuando hablamos de crédito a empresas, siempre le vamos a exigir una mayor rentabilidad que a un bono emitido por el gobierno, un bono de la máxima seguridad, al mismo plazo, ¿verdad? Siempre le vamos a pedir más a un bono emitido por una empresa como puede ser Repsol en España, que la rentabilidad que le pedimos a un bono español. En este caso, cuando nos referimos al diferencial, a esa prima de riesgo de los bonos de alto rendimiento, que tenemos la escala aquí a la derecha,
nos encontramos con que cuando ha habido restricciones del crédito, como ahora, es decir, han empeorado las condiciones de financiación, esos diferenciales se han disparado. Por lo tanto, que el diferencial se dispare, estamos diciendo que estamos exigiendo más tipo de interés y, como acabáis de ver, si suben los tipos de interés, si sube la exigencia de tipo de interés, ¿qué le pasa a los bonos en circulación? Que baja. ¿De acuerdo? Sin embargo, no nos podemos abstraer de una realidad, y es que, como vimos antes, en todos los casos nos encontramos con que la rentabilidad de los bonos de esa clase, de ese tipo de interés, de las empresas peor calificadas, tienen una tasa muy elevada de retorno. Ahora mismo, en Europa, la tasa de retorno, es decir, que podemos esperar con esas emisiones en grado especulativo, están por encima, cerca o por encima del 7%. Es una rentabilidad muy alta, aunque veamos sufrir en el medio por una rebaja de calificación que puedan aumentar los tipos de interés y por lo tanto puedan bajar los precios. Los que ya hay en pantalla son tan atractivos como para no picotear algo de ellos. Recordad, siempre es mejor mantener una base algo invertido que no estar desinvertido, más cuando sabemos que aseguramos una ganancia. Por lo tanto, y entrando en las conclusiones, ¿qué nos encontramos? Bueno, pues si miramos los bonos europeos, los bonos del gobierno emitidos por los gobiernos europeos, nos encontramos con que todos los emisores europeos están en grado de inversión y todos tienen rendimientos superiores a la inflación objetivo. Ahora mismo, la media de rentabilidad que encontraríamos en un mix de bonos del gobierno emitidos por Europa, por los países del marco europeo, estaría a 10 años superando una tasa del 3,70%, estaría en torno del 3,80%, lo vemos aquí situado. Por lo tanto, solo por efecto de los tipos de interés ya es muy interesante invertir en todos ellos y por una posible bajada de tipos de interés también es muy interesante. Y en cuanto a los bonos de empresas, distinguiendo lo que es grado de inversión o grado especulativo, esta es la zona en la que nos interesaría, esta zona roja en la que es interesante, es donde está la media y donde está el interés en invertir en bonos emitidos por empresas en grado de inversión, que principalmente son financieras y aseguradoras y bancos, y el resto de empresas que nos encontraríamos en crédito de tipo high yield, bono basura o bonos de alto rendimiento, ¿no? Esta sería la zona de diferenciales. Así es, estas son las zonas que nos interesan. Entre los 90 y los 130 puntos básicos está la escala aquí para los bonos de grado de inversión, y entre los 400 y los 450 puntos, por encima de esos 450 puntos para el grado especulativo. Así es como están en este momento. Tenemos el grado de inversión en una zona interesante, estamos en la zona media y por lo tanto se puede invertir, y además teniendo en cuenta que estos bonos están emitidos, los de grado de inversión, principalmente por bancos y financieras que ahora mismo tienen, por la subida de tipos de interés, tienen viento de cola y por lo tanto mejores expectativas de crecimiento de beneficios y por lo tanto mayor solvencia, pues va a ser difícil que veamos rebajas de precio en esos bonos o mejoras de rentabilidad. Por lo tanto, vamos a tener una parte invertida, pero sí, esperamos algún episodio, algún susto para añadir, ¿no? En concreto, pues lo que vamos a hacer es tener invertidos 2/3 de lo que tenemos reservado para el segmento de renta fija, grado de inversión. Vamos a tener 2/3 invertidos y el otro tercio lo vamos a añadir cuando el precio se dispare. Y en el caso de los bonos de alto rendimiento, simplemente vamos a tener invertido el mínimo del 40%. Además, lo vamos a hacer en dos tipos de fondos, uno de tipo value que invierte a corto plazo y por lo tanto recibe un menor impacto de posibles variaciones de calificaciones de rating, y al ser estilo value, pues el tipo de empresas que cogen como emisores son con solvencias elevadas dentro del grado de high yield, y otro fondo que es de rentabilidad a vencimiento,
es decir, que no especulan con los bonos, los compran y dejan que venzan, sin más, que es un bono que está orientado a una inversión a 5 años y que ahora mismo pues tiene un cupón hasta vencimiento superior al 7%. En caso de que haya, como creemos, un episodio de subida de diferenciales por encima de los 500 puntos básicos, pues añadiríamos posición, subiríamos del 40 al 75% y reservaríamos otro 25% para el caso de que supere los 600 puntos, algo que no podemos descartar. Y bueno, en otros tipos de inversiones en renta fija vamos a mantener, por supuesto, dentro de las 3 posibles estrategias que hay en bonos ligados a la inflación. Los bonos ligados a la inflación son unos bonos que a medida que hay inflación, pues el valor nominal, el que nos devuelven, se ve revalorizado con esa inflación. Es decir, ese bono que teníamos al principio, que tenía un valor nominal de 100 y que a mí al final me iban a devolver 100, si hay una inflación del 3%, al final me devuelven 103. Es decir, a medida que se va publicando inflación, se va elevando el valor nominal, con lo cual se van apreciando. Han sufrido bastante también porque les afectan las subidas de tipos de interés, pero de las 3 estrategias que hay, vamos a mantener la que tenemos ahora mismo. Ahora mismo mantenemos 2 posiciones en bonos ligados en la inflación. Una, que es de gestión activa y que utiliza el gestor en función de las condiciones del mercado la estrategia más conveniente, y después nosotros reforzamos dentro de ese mix, reforzamos una de ellas, ¿no? En este momento tenemos reforzada la inflación a corto plazo porque creemos que todavía permanece alta y seguimos con subidas de tipos de interés, y mientras haya subidas de tipos de interés pues conviene mantener el más mínimo, el corto plazo más, o sea, los bonos de más a corto plazo posibles. Y más adelante, ya si confirmamos la desaceleración o recesión con una inflación moderada, que es lo que esperamos que suceda en la segunda mitad del año o a finales de año, pues entonces cambiaremos reforzaremos con bonos ligados a la inflación, pero relacionados con la inflación global.